Gabon guztiei, Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri batian zaudete, hemen, Radio Vitorian, hondakinen gestioaz hitz egiteko asmoz. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo tiempo de reflexión y opinión en Radio Vitoria. Hoy en la tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, Gestión de Residuos. Tres invitados en los estudios de Radio Vitoria y comenzamos con las presentaciones. Marisol Monte. Marisol es técnico de la Unidad de Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Marisol Gabón, muy buenas noches. Gabón. Bueno, Marisol, dentro del Departamento de Medio Ambiente. Efectivamente. ¿Muchos años trabajando ya en el Ayuntamiento? Pues bueno, yo llevo 17 años. ¿Todos ellos en Medio Ambiente? Siempre en el mismo departamento. Así que nos puede dar también una visión de lo que en los últimos años ha realizado el Consistorio de Gasteiztarra en esta materia tan importante, a veces olvidada por parte de los ciudadanos, gestión de residuos. Andrés Illana, Andrés, colaborador de Radio Vitoria y también un hombre relacionado, en este caso, con la materia por el seguimiento que hacen de todo tipo de actividad pública, en este caso, que tenga que ver, por ejemplo, con gestión de residuos, pero también de otras materias. Ecologista que marchan. Andrés Illana, buenas noches. Hola, buenas noches. Y tercer invitado, Javier Mendoza, presidente de la Asociación de Comerciantes y Hostelería del Casco Medieval. Javier Mendoza, buenas noches. Buenas noches. Alguien se preguntará, bueno, ¿y qué hacen los comerciantes y los hosteleros del Casco Medieval hablando de gestión de residuos? Bueno, hay que hablar de todo. Pero explícanos, por ejemplo, en esta materia, ¿qué trabajo habéis realizado? Bueno, nosotros concretamente lo que hemos hecho es una colaboración estrecha con el Departamento de Medio Ambiente para que los residuos del casco, que se ven más que en otras partes, se reciclen y se recojan. Entonces, en un principio se hizo una prueba piloto con 60 comercios del casco a los que se les invitó a que guardarían sus residuos de cartonaje y papel para que los recogiera una empresa 2 días a la semana. Entonces, eso ha sido una experiencia piloto muy interesante y se ha extendido a la calle Francia y ahora se va a extender al ensanche. Entonces, creemos que dentro de lo que es la política de medio ambiente, creemos que es importante que la gente tome conciencia de que los residuos son propios y que las instituciones deberían hacer es colaborar, pero mutuamente colaborar. Javier, también te utilizaré, entre comillas, para dar un poco la visión como ciudadano, como uno más de Vitoria-Gasteiz respecto a los temas que hablemos aquí en gestión de residuos a lo largo de los próximos minutos. Marisol, cuando decimos gestión de residuos y con palabras de la calle, ¿qué engloba el tema de vertederos, sistema climático, reciclaje, todo ello y seguro que muchas cosas que se me escapan? Bien, bueno, para empezar has hablado de sistemas de gestión de residuos, sistemas de recogida, sistemas de tratamiento. Para empezar a hablar en este debate, bueno, para empezar, ¿qué son los residuos? Es un concepto que hasta ahora pues se le llama basura y es nuestra basura cotidiana, pero precisamente ese concepto de basura cotidiana hay que cambiarlo y hay que hablar de residuos. Residuos, todo lo que nosotros desechamos diariamente, que consideramos que ya no pueden volver a tener otro uso. El particular, el comerciante, el hostelero, todos los días en su propia actividad genera residuos, y esos residuos hay que clasificarlos. A partir de la clasificación hay que recogerlos y a partir de recogerlos hay que hablar de sistemas de recogida y una vez recogido hay que hablar de sistemas de tratamiento. Básicamente es eso. ¿Cada vez generamos más residuos, cada uno de nosotros? Sí, cada vez, es verdad, cada vez generamos más, es decir, el consumo conlleva una mayor generación de residuos. Y no cabe duda que los países más pobres generan menos residuos y los países más ricos generan mayor residuos. Es triste, pero es así. En este sentido, Andrés, sobre generar residuos, antes, hace unos años, cuando hacíamos, por ejemplo, una compra y llegábamos a casa, se generaba muchísimo menos cartón, plástico, papeles. Haces la compra y llenas ya la mitad de la bolsa de basura. En este sentido, pues no sé si también hay que intentar hacer un llamamiento desde cualquier punto de la sociedad a que a este ritmo no se puede seguir. Sí, bueno, efectivamente yo creo que en este caso cuando hablamos de residuos, sobre todo cuando hablamos de residuos sólidos urbanos, que es el tema de hoy,
estamos hablando efectivamente de residuos que producen generalmente los ciudadanos de todos nuestros oyentes y la gente que está en casa, ¿no? Y efectivamente los residuos comienzan con la compra, ¿no? Con el consumo que tú hagas, o sea, lo que compres. Tú puedes comprar pues un determinado producto que esté embalado o un determinado producto que igual es el mismo o peor, pero que tiene un embalaje distinto, ¿no? Y evidentemente ese embalaje lo primero que haces cuando llegas a casa lo abres y lo guardas unos días porque a veces no funciona el aparato y luego va a la basura, ¿no? Entonces evidentemente ahí empieza un poquito el consumo responsable, ¿no? Cuando hablamos siempre de residuos hay que hablar también pues efectivamente de ese consumo, ¿no? De ese consumo responsable que todos tenemos que tener, no ya solo la administración tiene que potenciarlo, sino esto ya todos nosotros como ciudadanos, ¿no? Y efectivamente eso es un hecho. Yo hay un tema que es, y fíjate que yo creo que igual nos ha hecho todo en la importancia en el tema educacional, precisamente con la gente, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a que todos los días llevamos la bolsa de basura, la dejamos en un sitio y a la mañana siguiente ya no está. Y entonces nadie se preocupa que es dónde va esa basura, ¿no? Bueno, ahora sí que es verdad que nos han puesto contenedores, entonces ya sabemos que el papel tiene que ir a un sitio, los plásticos a otro y demás, ¿no? Pero bueno, hasta hace muy poquito, y la gente ha reaccionado bien, te quiero decir, sin hacer una campaña excesivamente, desde mi punto de vista, excesivamente importante, la gente ha reaccionado muy bien. De hecho, vemos que todos los contenedores muchos están llenos y bueno, ya que nos podrán decir datos el ayuntamiento, pero yo creo que en ese sentido la gente reacciona muy bien, ¿no? Pero efectivamente falta dar el otro paso, ¿no? El decir, vamos a consumir de una determinada forma, porque es evidente que todos esos residuos, como bien se ha dicho, no solo basta con que los recojan, es que luego hay que tratarlos. Y los que no se puedan tratar van a tener que estar o amontonados en un sitio o se van a tener que incinerar o va a tener que hacerse algo con ellos, ¿no? Y efectivamente ahí viene el kit de la cuestión. ¿Qué hacemos con esos residuos que no se pueden reciclar o que no se pueden reutilizar después, ¿no? Y ahí viene el verdadero problema que tenemos, ¿no? Y efectivamente yo creo que Vitoria, que es una ciudad que, bueno, pues que ha ganado muchos premios de medio ambiente, que es una ciudad que, bueno, pues la gente, yo he sido siempre muy crítico con esas cosas, pero porque no creo que Vitoria esté tan bien como aparentemente se dice que está, y en esta radio muchas veces lo he comentado, pero precisamente en el tema de residuos no creo que sea una ciudad donde haya ganado excesivos premios. De hecho, Ardelegui no creo que haya ganado ninguno, igual que la depuradora Crispijana, que creo que tampoco ha ganado muchos premios en este sentido, ¿no? Y en ese sentido yo creo que faltan muchas cosas por hacer, pero bueno, de eso vamos a hablar ahora, me imagino, y entonces bueno, pues vamos a esto. Pero sí, efectivamente yo creo que es muy importante la labor ciudadana, ¿no? El día a día de la gente, lo que compras, porque luego lo que compres, y en ese sentido yo quiero decir que hace muy poco salió, bueno, hace poco, ya hace ya un tiempo, salió una ley de envases y embalajes, y yo no sé en qué se ha quedado, porque yo la verdad es que no he visto que esa ley haya funcionado sinceramente bien. Efectivamente lo que tú dices, tú vas a comprar algo y sigue estando embalado, sigue estando. Yo creo que las empresas tendrían que hacerse cargo de esos embalajes, para que de esa forma ellos mismos dijesen, bueno, pues a mí me sale más rentable bueno, pues hacer unos determinados embalajes distintos a los que se hacen ahora. Y yo no sé en qué se ha quedado ahora, nos puedan decir, porque yo la verdad es que es un tema, salió una ley que yo creo que fue bastante bienvenida por parte de grupos ecologistas, asociaciones, consumidores. ¿De quién es la ley? Bueno, o sea, es una ley estatal o europea, no sé, o una directiva europea, efectivamente, pero yo no sé en qué se ha quedado. No sé en qué se ha quedado esa ley, porque la verdad es que no he visto una mejora, quitando el contenedor amarillo. Pero esta ley ha propiciado la implantación en las ciudades de contenedor amarillo. Claro. Si no hubiera salido la ley, no se No hubiera hubiese- implantado el contenedor Pero es lo amarillo. único en realidad Ha que sido se ha hecho, ¿no? un inicio, y yo lo que te puedo decir es que a nivel de empresas se está trabajando muchísimo. ¿Por qué? Porque ahora cada empresa paga por los embalajes que pone en el mercado. Eso es fundamental. Esos embalajes que ponen en el mercado, al tener un coste y un coste cada vez mayor, eso está propiciando que las empresas estén estudiando formas de embalaje distinto. Y de hecho, tenéis que observar ya en los supermercados que se ve cierta sintonía. Te voy a decir un ejemplo muy sencillo, es decir, antes las cervezas tú las comprabas en una caja de cartón y venían con una caja de cartón, entera la caja de cartón y con un asa. Ahora ya vienen con una tira de cartón, con el asa y una tira de cartón, es decir, que se están propiciando acciones para utilizar embalajes más pequeños, ¿eh? ¿Qué es lo que yo veo a nivel de ciudad que todavía falta? Hay mucho cartonaje todavía grande, que está propiciando problemas incluso en la gestión con esos embalajes. Pero a nivel de compra sí que se está llegando a esas empresas de distribución, a nivel de compra. Si os dais cuenta también el tema del consumo, que tú incidías mucho con el consumo, hay pequeños cambios que se están notando. Si tú ahora visitas un supermercado, verás que hay menos productos, hay productos con menos embalaje. Tú antes ibas y tenías, por ejemplo, otro ejemplo muy sencillo que también va a acompañar a mi desarrollo en esta charla. Tú antes ibas a comprar magdalenas, por ejemplo, y tú veías en el stand y todas las magdalenas venían en un paquetito de plástico y además individualmente su magdalena en su embalaje.
Y el ciudadano lo compraba porque era signo de mejor producto, porque te permitía que al abrir el paquete grande tú cogieras tu magdalena, la que vas a consumir a nivel individual en tu casa en ese momento, pero no se te deterioraba el resto. Es decir, que el consumo iba unido a la calidad. Tú ahora miras en cualquier stand y verás menos de ese tipo de materiales. Pero eso ha sido propiciado precisamente por la ley de envases y embalaje, porque ahora cada fabricante que tiene que poner un producto en el mercado tiene que pagar por los residuos que va a generar en materia de embalaje, en envases y embalajes. Es decir, los cambios no son rápidos, por supuesto, no se detectan inmediatamente, se ven en tiempo. Más o menos la cantidad es generar 1 kilo de residuos persona día. Bueno, ese es el estándar que nos queremos no mover mucho de ahí, si no contamos otro tipo de residuos que no son puramente residuos urbanos o municipales. Lo que son residuos urbanos o municipales, es decir, domésticos, andamos ahí. 1,3, depende de las zonas, depende de las áreas urbanas, si son áreas urbanas grandes, si son zonas rurales, es decir, la media es intentar no movernos del kilo habitante. En lo que es el residuo domiciliario, Generamos ese kilo por persona, ya nos estás hablando de un estándar, y luego con ese kilo, ¿qué días hay para gestionarlo? Reciclaje, Gardelegui, Garbigune, ¿qué días tiene de gestión? Vamos a ver, hay que potenciar primeramente la recogida en origen, no queda otra, es decir, hay que intentar que lo que es propiamente al vertedero vaya lo menos posible. Por eso se potencian sistemas de recogida en origen. Nosotros iniciamos desde el año 96 pues una política que está yendo poco a poco calando en la ciudadanía, pero que también está siendo difícil, y te lo puedo decir porque una cosa es la generalidad y otra cosa es la individualidad. Es decir, nosotros estamos poniendo medios en la vía pública. Esos medios en la vía pública necesitan que sean aceptados por el ciudadano masivamente. Azul, verde y amarillo. Exactamente. Y necesitan ser aceptados, que es importante ese tema, porque eso motiva el que haya mayor participación o menos participación, y el cómo se utilizan esos medios puestos en la vía pública. Hasta ahora nosotros considerábamos basuras. He hablado ya de residuos. Insisto mucho con el tema de residuos. La corresponsabilidad en la gestión es fundamental, es decir, por muchos medios que el ayuntamiento ponga, si no existe una cierta corresponsabilidad en la generación, es difícil que podamos ir avanzando y buscar distintas otras vías de flujos de residuos. ¿Por qué? Porque si las experiencias lo que nos genera son mayores problemas, pues te frena el seguir avanzando. Entonces, primero, la aceptación de los medios que se ponen, que son medios generalistas, no particulares para hechos para una necesidad concreta. Para necesidades concretas lo que estamos haciendo es invertir en otro tipo de instalaciones que supone resolver demandas puntuales. Para eso están los garbigunes. Y la última fase sería ya el vertedero, es decir, el vertedero tiene que llegar lo que ya no sirve, lo que ya no se puede reutilizar, lo que ya no se puede reciclar. Entonces, bueno, siguiendo esa política, lo que estamos haciendo es trabajar en origen. ¿Cómo trabajamos en origen? Bueno, pues en origen trabajamos desde un punto de vista de vecinos, es decir, poniendo en los medios, en la calle, servicios para ellos, de forma generalista, para lo que es propiamente los particulares, y luego trabajando un poquito con los sectores comerciales. Bien, sectores comerciales con problemáticas determinadas, y o problemáticas de calles, que las hay. Entonces, bueno, sí, y luego hay una tercera vía que estamos trabajando también, que es el tema de los grandes productores. Dentro de la ciudad tenemos grandes productores, luego también hay que trabajar con ellos. Con los grandes productores estamos trabajando desde el punto de vista de corresponsabilidad para intentar disminuir sus residuos, y luego el tema educacional. El tema educacional tampoco hay que olvidarlo. Es decir, no se trata de educar a los ciudadanos de ahora, pero también a los ciudadanos de futuro. Esperando además que esos ciudadanos de futuro, pues cualquier política que nosotros planteamos o cualquier sistema que nos planteamos en el futuro sea incluso más fácil implantarlo
que lo que actualmente pues nos cuesta. Es decir, podríamos ir más rápidos, claro que podríamos ir más rápidos, ¿eh? Pero el ir más rápidos sin tener a la ciudadanía mentalizada, concienciada, pues al final los resultados que se consiguen tampoco son idóneos. Marisol, sobre los contenedores, el azul, el cartón papel, voy con los términos más generales, el verde vidrio y el amarillo plástico y demás. Según las informaciones que recibe el ciudadano desde el propio ayuntamiento, es que reciclamos, siempre se puede mejorar, pero que reciclamos bien y mucho, ¿correcto? Sí, sí. Además, vamos a más todos los años. Sí que es verdad que se va compaginando con otras medidas. Es decir, antes Andrés hablaba de campañas y que no había sido muy importantes. Bueno, pues nosotros hacemos todos los años inversión en campañas. Es decir, aunque, bueno, igual cansemos a la ciudadanía en repetir siempre el mismo mensaje, yo creo que ahí no nos tenemos que desanimar y todos los años se hace alguna campaña más con objetivos concretos y con los sectores comerciales también trabajamos en campañas concretas para trasladar un poquito los compromisos de esos sectores de cara a darlo a conocer a la ciudadanía. Es decir, por un lado hay que seguir trabajando en campañas de concienciación y por otro lado aumentando medios en la vía pública para intentar llegar a todo el mundo. Bien, Javi, como ciudadano de lo escuchado, ¿ayudamos los ciudadanos? Yo creo que aquí hay un problema básico y es un problema educacional. A mí me parece que lo que necesita la sociedad es reciclarse a sí misma. Es decir, lo que yo no entiendo, por ejemplo, es cómo vas a comprar una revista, te sacan un facsímil esa semana y tiene un cartón de 2 metros cuadrados para precisamente llamarte la atención de que tienes que comprar ese libro. Lo que no entiendo es cómo la gente, a la hora de comprar, en vez de ir con su compra a la compra de productos de alimentación, se tiene que llevar las 5 bolsas de plástico con las peras por un lado, los plátanos por el otro y la bolsa general con todo. Entonces, y no entiendo cómo, además, o sea, estamos hablando de basura, y la televisión basura, hay que reciclarla también. O sea, yo creo que exige un esfuerzo por, en vez de potenciar el tener, el ser. Es decir, porque el tener, te dice, tienes que poner un objeto muy bien preparadito, con con una caja de plástico, envuelto con un papel de regalo, un lacito y encima la bolsa. Eso es contaminar. Y yo me pregunto, desde mi punto de vista de ciudadano, el hecho de recoger me parece muy bien, pero por ejemplo en el casco medieval que se han puesto el sistema de reciclaje automático, resulta que hay tan poca consideración con el vecino que el que echa la bolsa muy grande atasca el sistema y no puede meter lo siguiente, y al final están todas las bolsas en la calle, en el suelo. Y me vienen a mi esquina y me ponen el viernes y se marchan de vacaciones por no molestarse en meterlo porque está atascado, lo dejan en la esquina en vez de llevárselo a su casa. Es decir, la basura es de cada cual, el reciclar es de cada cual. Y no se sienten responsables de ese tema. Y si empezamos desde el principio y potenciamos más el ser que el tener, pues yo creo que esta sociedad de consumo, que a pesar de que vivimos por y para el consumo, se cambiaría. En ese sentido, la experiencia desde un comercio, si ya nos quedamos generalmente jopláticos con lo que generamos dentro de nuestra casa, está llena. Hay que bajar, pero si ya bajamos ayer también, te has puesto bolsa grande en un comercio, todavía más esa sensación de cuánto generamos. Hay comercios que generan mucho y comercios que generan poco. Por ejemplo, mi comercio genera muy poco, porque es un comercio de poca envergadura, ¿no? En ese sentido. O sea, no hay envases grandes ni cosas de esas. Pero, por ejemplo, yo tengo que reciclar las pilas y le pregunto siempre, ¿dónde van las pilas? ¿Cómo se reciclan? ¿Dónde están? ¿Están almacenadas o están realmente recicladas? Entonces admiramos la puntualidad de un reloj de cuarzo, pero no pensamos lo que contamina un reloj de cuarzo. Entonces es que realmente no estamos educacionalmente preparados para el tema. Las pilas puede ser un punto que flaquea algo más respecto al reciclaje. En absoluto. Vamos a ver. Nosotros empezamos a tener una cierta bajada en la recogida que hacíamos de pilas cuando introdujimos el tercer contenedor. Es decir, cuando tú le pedías al ciudadano un mayor esfuerzo de separar un producto más. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la pila es un elemento pequeño. El andar almacenándolo en casa para llevarlo, pues es acordarte, ay, mira, que es que tengo que llevar las pilas, es que... Entonces, sí que nos pasó que al introducir nuevos sistemas de recogida separativa de más productos, se pasa un poquito más en el olvido, en el propio ciudadano. Entonces, en cuanto detectamos eso, es decir, en cuanto vimos que la estadística como tal
nos bajaba inmediatamente, nos pusimos en marcha. Entonces se han aumentado ya las unidades de recogida, es decir, prácticamente en todas las tiendas que te venden pilas puedes tener tu cajita para que el propio ciudadano pueda depositarlo. E incluso se pusieron en los centros cívicos, se han puesto en sitios de trabajo con un gran volumen de trabajadores para que incluso el propio trabajador, las pilas de su propia casa les sea incluso más cómodo que llevarlo justo al trabajo. Y en ese sentido, bueno, los datos nos lo avalan, es decir, nosotros el año pasado hemos aumentado la cantidad de pilas, ¿eh? Pero es verdad que hemos aumentado los medios. Para que no quede ningún tipo de duda sobre lo que ha dicho Javier, nosotros lo que hacemos con ese residuo es almacenarlo, es un residuo peligroso, la ley te obliga cada 6 meses a dar salida a ese residuo, pero nosotros nosotros lo almacenamos previamente para buscar el volumen de residuo para que los medios de transporte sean los mínimos, ¿eh? Entonces nosotros lo que hacemos es, tenemos una nave, lo almacenamos y cada 6 meses tenemos un gestor autorizado que nos trata ese residuo. ¿Qué tanto por ciento de pilas se puede reciclar? ¿Hay algún dato al respecto? Pues yo tenía un dato, que ahora sí lo tengo por aquí. Porque en ese sentido, recuerdo, Marisol, una pila en un vertedero, ¿qué implica? Bueno, vamos a ver, por decirte datos que siempre gusta, ¿no? Te voy a dar los datos de ese residuo del año 2003. Me imagino que Marisol anda manejando la memoria rápidamente. Recogida de pilas. Horrible en cuanto a la cantidad de datos que manejamos, ¿eh? Vamos a ver. Hay un ratio que se maneja a nivel del País Vasco, que es la media de un indicador medio de reciclaje en el País Vasco es de 110 gramos por habitante y año, ¿eh? Nosotros en el año 2003 estaríamos en 153 gramos por habitante y año. Es decir, el ratio de media, bueno, pues lo superamos ligeramente, pero se supera, ¿eh? En cuanto al beneficio industrial, bueno, o al beneficio ambiental, hombre, no cabe duda que la composición de las pilas, pues, son materiales peligrosos, ¿eh? Entonces, bueno, pues es que no deben de llegar al vertedero. Pero no nos debe llegar una pila, no nos deben de llegar fluorescentes y no nos deben de llegar otro tipo de residuos cuyos componentes en un momento dado pues tengan algún residuo calificado como peligroso. Andrés. Sí, no, pues yo lo que decía, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, ¿no? Yo creo que, repito, es fundamental lo de la gente porque la gente se acostumbra mucho a eso, a bajar la bolsa de basura y luego a la mañana siguiente esa bolsa ya no está y no se preocupa de más, ¿no? Y no se da cuenta de que efectivamente eso tiene unos costes incluso para él en su bolsillo, porque al fin y al cabo estamos pagando los impuestos, porque la recogida y el tratamiento de los residuos, no vamos a llamarlo basura, efectivamente eso lo estamos pagando entre todos, ¿no? Y efectivamente yo siempre he dicho que hay que hacer unas campañas pero constantes, ¿no? Yo creo que hay que hacerle partícipe y cómplice a la gente de lo que está pasando, porque al fin y al cabo son ellos los que producen esos residuos, ¿no? Y yo siempre he dicho que, por ejemplo, antes de llevar a un chaval a un parque natural como puede ser Valderezo y Tito Gordea, había que llevarlos a Gardelegui, había que llevarlos a Gardelegui, había que llevarlos a la depuradora Chispijana y había que ver, pues bueno, porque la gente también pasa lo mismo, nosotros estamos en nuestros servicios, tiramos de la cadena y eso desaparece y nadie sabe dónde va, ¿no? Y efectivamente eso luego tiene unos tratamientos y unas cosas y por ahí tiramos muchas cosas aparte de lo que nos sale del cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y por eso te digo que lo de las campañas yo creo que tienen que ser constantes y lo que no puede ser es que efectivamente luego les vayas a poner un contenedor a la gente y la gente proteste porque les has quitado una plaza de aparcamiento. Eso es lo que no puede ser y eso demuestra de alguna forma que efectivamente a la gente al final tiene una conciencia ecológica entre comillas, ¿no? Una conciencia medioambiental entre comillas, porque luego cuando de verdad le has quitado su plaza de aparcamiento que la tenía ahí para poner un contenedor amarillo, verde o rosa, entonces se mosquea, ¿no? Bueno, yo diría una cierta crítica que quiero también a los medios de comunicación. Es decir, yo me acuerdo cuando introducir, por darle la razón, yo me acuerdo que cuando pusimos en marcha la colocación de las mil islas en esta ciudad, el titular de los medios de comunicación lo habían hecho equivalente a la cantidad de plazas de aparcamientos que perdíamos. Bueno, pues yo esta mañana y esa semana, y eso que habíamos ido con una puesta en marcha muy lentita para ir viendo todos los pros, todos los contras. Bueno, pues esa misma semana, a raíz de esos titulares,
y de los debates que provocó esa semana esa temática, las llamadas que yo tenía eran de 50 llamadas diarias, pero justificándome el quitar ubicaciones determinadas por el tema del aparcamiento. Es decir, que el ciudadano se buscaba argumentaciones porque los medios hablaban de esas argumentaciones. Entonces yo ahí sí que quisiera un cierto apoyo por parte de los medios de comunicación, que muchas veces se desvía un tema que puede ser positivo y que puede ser el inicio de un camino hacia el futuro, que muchas veces te lo frenan por esa cierta desviación del tema. Totalmente de acuerdo. El redactor jefe o fuera, porque eso no es decisión de un periodista de base que tomó la determinación de tomar ese tema por otra vertiente totalmente diferente, te tengo que dar totalmente la razón, porque cuando uno realiza una información, la elabora y sobre todo para prensa, que suele ser muchas veces el periodista de prensa quien tiene mucho tiempo para reflexionar sobre hacia dónde llevar la información que va a aparecer el día siguiente, hay que saber poner en la balanza todos los términos. ¿De qué estamos hablando? ¿No? De gestión de residuos, de reciclaje, de desarrollo sostenible, de duración del vertedero de Gardelegui, de muchísimas cuestiones, y eso hay que poner en la balanza claramente. Si le parece más importante lo de las zonas de aparcamiento, pues bueno, el mismo, ¿no? En ese sentido, respecto a que hace unos años, si no han pasado tantos, pues toda la basura la bajábamos en una bolsita, la dejábamos en vía pública, pasaba el camión, se la llevaba y bueno, pues ahí cada uno, no creo ni incluso que nadie reflexionaba mucho sobre hacia dónde iba esa basura. Ya estamos escuchando que hoy tenemos otras vías, ¿no? El reciclaje, el sistema neumático, que es otra novedad también en los últimos años en Vitoria-Gasteiz, y reciclaje no solo de vidrio como hace unos años, sino que ya reciclaje de diversos colores, pilas y demás. Sin embargo, otras ciudades también la recogida de la basura, Andrés, la hacen no recogiendo el camión de la basura la bolsa del suelo, sino desde los contenedores. Es otra imagen cuando viajamos del contenedor. ¿Mejor o peor? Yo no lo suelo preguntar. ¿Esto será mejor? ¿Será peor? Contenedor verde suele ser en muchos sitios y la gente deposita y su basura y pasa el camión y carga todo el contenedor y echa las basuras. En la calle, en vía pública o en un contenedor. Sí, bueno, yo creo que eso es una cosa que llama la atención. Yo lo que pasa es que como he vivido siempre, porque siempre en Vitoria está la bolsa de basura en la calle, pues, o sea, en el suelo directamente, pues no, igual a nosotros nos llama la atención, pero yo sí que conozco gente que ha venido de fuera, porque de Bilbao, de otros sitios, donde sí que hay contenedores para esa la bolsa de basura, y les llama mucho la atención, ¿no? Porque en una ciudad como Vitoria, que bueno, pues repito, que tiene esa imagen de ciudad sostenible, de ciudad medioambiental, de pionera en muchos aspectos, que la bolsa de basura, la que no contiene plásticos o vidrios o papel, pues se deja directamente en el suelo, ¿no? Y yo desde aquí, nosotros hemos reivindicado siempre que eso, desde nuestro punto de vista, dejar la bolsa de basura en el suelo directamente es una barbaridad. Sobre todo eso se ve muy bien, no igual tanto en el centro de la ciudad, donde pues no hay tantos animales, digamos, asilvestrados como por ejemplo en Olarizu, Recaleor, o me imagino que en Avechuco pasará lo mismo, ¿no? Cuando se dejan las bolsas de basura, sobre todo ahora, que ya las bolsas de basura prácticamente solo tienen materia orgánica, porque ya repito que ya se ha hecho una separación, bueno, ojalá, y además es a lo que se tiende, ¿no? Entonces, yo creo que que es inevitable, desde mi punto de vista, que en un futuro más o menos próximo se tenga que contabilizar también el tema de las bolsas con material orgánico. Yo creo, repito, yo lo he visto perros que se han llevado bolsas de basura pues mucho tiempo ahí. Los días de viento, por ejemplo, pues acaba la Vitoria con bolsas de basura en todos los sitios. Es decir, que bueno, que yo creo que dejar la bolsa de basura en la calle, en el suelo, directamente, pues bueno, es desde todos los puntos de vista, desde mi punto de vista, desde luego, pues una parrada. Javi, el casco medieval, el casco viejo, ha ganado desde que la basura no está en el suelo y entra en el sistema neumático. Yo creo que ha ganado muchísimo. Es decir, los viernes y los sábados aquí hay una batalla campal a patadas con las bolsas por todas partes, los residuos por todas partes. Yo no sé si es que realmente a la juventud le gusta la guarrada o no sé lo que, pero bueno, evidentemente ha ganado. Ha ganado, excepto en algunos puntos, como he citado antes, en algunas bocas de la recogida neumática, que la gente, pues por llevar una bolsa más grande y llevarlo en menos tiempo, lo que hace es bloquear el sistema y entonces los demás tienen que dejar alrededor. Yo una cuestión me gustaría analizar, es decir, yo creo que cuando la gente nos íbamos a confesar, descargábamos en el confesionario nuestras culpas y allí se quedaban, ¿no? Pero la responsabilidad de esos pecados era de cada uno. La basura me parece que es igual. Es decir, parece que una vez que depositas la basura en el suelo o en el contenedor, ya no es nada tuyo.
Pues yo estoy de acuerdo con Andrés en el sentido de que hay que responsabilizar a la gente, le tenemos que responsabilizar de todo eso. ¿Cómo? Es nuestra. Algunos, por ejemplo, bajan un colchón, lo dejan en la vía pública y ya Ya no lo es mío. recogen, No he avisado ya a nadie, desaparecerá. pero ya no es mío. Y desaparece, claro que desaparece, pero eso es gracias a que el servicio público atiende esa necesidad mal gestionada por parte del ciudadano. Contenedor para recoger basura. Pues mira, es un debate que tenemos ahora incluso dentro del propio ayuntamiento, es decir, si lanzarnos hacia la aventura. Hombre, hay sistemas incluso distintos. Hombre, hay iniciativas y a nivel europeo tú vas a ciudad, antes hablabais de otras ciudades y hablabas de Bilbao. Bien, bueno, tú vas a cualquier ciudad europea y tú no ves contenedores en la calle. No es estético ni en el suelo ni en el contenedor. No sé si No hay lo ves algún en la término calle, medio. no lo ves en la calle, porque yo incluso ciudades que nos visitan, incluso ciudades españolas que nos visitan, la problemática del contenedor la tienes de continuo, es decir, tú un contenedor del momento que lo pones en la vía pública estás dando libertad horaria. Y al dar libertad horaria, porque no vas a poner un policía en cada contenedor, a la hora de gestionar los residuos es difícil, porque en un contenedor es fácil meter lo que sea. Entonces, a la hora de hacer políticas de reciclaje, una cosa es lo que tú pretendas y otra cosa es que el medio que tú pones en la calle ya da libertad para el usarlo a cualquier hora y aunque no te dé libertad, aunque hagas campañas diciendo que no solamente lo utilices por la noche. Y luego, aparte de dar libertad, sí que es verdad que donde tenemos experiencia, porque no todo en Vitoria se recoge bolsa, es decir, nosotros tenemos los municipios pequeños alrededor de Vitoria que estamos recogiendo por contenedor, incluso barrios de la ciudad que estamos recogiendo por contenedor por ser zonas aisladas. ¿Qué zonas, Entonces, Marisol? bueno, pues ahí tenemos Avechuco, en algunas zonas de Avechuco tenemos Betoño, tenemos Gamarra, tenemos Astelleta, tenemos Arrechavaleta, Carrelegui, el pueblo de Ali, pero si tú cuantificas los residuos que recoges, hay una casuística que se da en el contenedor, que es que tú tienes mayor producción en ese contenedor del ámbito de cobertura a los que da servicio ese contenedor. Es decir, un contenedor da libertad horaria para que incluso flujos de residuos que tienen que ser canalizados de otra manera los tengas ahí. Y me estoy refiriendo a posibles residuos peligrosos o residuos de origen industrial que también tienen que ser canalizados. Es decir, a nivel de municipio tenemos experiencias ya. A nivel de Vitoria, lo que nos está ocurriendo es que, bueno, nosotros tenemos barrios con distinta orografía. Hay barrios que quizás se pueda ir a una contenerización, porque sabemos que se va a molestar menos, hay menos sector comercial, porque creas que no, también el contenedor hay que tener en cuenta que genera un mayor uso por parte del sector comercial, o un uso más fácil, y a distintas horas. Es decir, que yo, en la experiencia que tengo por otras ciudades a nivel de técnicos de ayuntamiento, pues también están un poquito desesperados por el uso que se da a los contenedores. ¿Y no hay término medio? Bien, yo aquí en ese debate quisiera introducir sistemas que están funcionando fuera de nuestro país y que están funcionando en Europa y que cualquiera ya en estos momentos que tú visitas otras ciudades como París, tú vas a Londres, y dices, bueno, ¿y cómo se recoge aquí la basura? Si es que no hay contenedores en la calle. Entonces, es un debate que a mí no me importaría que se empezara a pensar. Primero, porque siguiendo la política de corresponsabilización, creo que sería importante. Y claro, aquí más de un vecino puede decir, ya, pero eso no lo quiero tener yo. Pero bueno, en las comunidades de vecinos, en otras ciudades, los cuartos de basura son utilizados para la deposición de los vecinos, con cubos de distintos colores. Y el ayuntamiento o los municipios europeos lo que hace es organizar distintos días para distintos tipos de residuos, de tal manera que el residuo no permanece de ninguna forma en la calle, ni a través de bolsa, ni a través de contenedor. Es decir, el residuo es de cada comunidad que se lo genera. Y en los días determinados que toca, se recoge el residuo determinado. Tanto en las comunidades de vecinos como en los sectores comerciales de la misma forma. Y luego incluso diría más que hay inspectores que revisan esos cuartos de basura para ver si tiene que sancionar a la comunidad por no hacerlo bien. Que no están preparadas para ello, ¿no? No hay un cuarto de basura. Bueno, nosotros tenemos, nosotros introdujimos ya en el anterior plan general,
todas las viviendas que llevaban cuartos de obligación de instalar cuartos de basura. Lo que pasa es que ninguna comunidad se plantea esto. ¿Por qué? Porque hemos trabajado, las comunidades, los servicios son individualizados. Y hemos funcionado de tal manera que la caldera de gas es mía, no hay servicios centralizados, luego la basura que yo recibo, ¿por qué la voy a tener que compartir con el vecino? Porque no. Es que además de cuartos de basura están siendo utilizados para guardar bicicletas, o guardar los coches de los niños, o guardar los productos de limpieza de la señora contratada para hacer la limpieza. O sea que a partir de la década de los 80 Pero las casas tienen cuarto de basura. Tienen cuartos de basura. Pero son utilizados Y yo para otras incluso materias. te puedo decir que en comunidades incluso que he visto en París, de meterme en portales, las viviendas en París, muchas de ellas no tienen cuarto de basura, pero tú tienes en los aledaños del portal, en sus escaleras en concreto, los cubos con los distintos colores. Eso, estamos dispuestos aquí a también que se organice esa posibilidad. Es el sistema ideal, es decir, que todo mejor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, o sea, yo genero los residuos, individualmente lo generamos, pero no nos queremos hacer responsables de ellos. Me has dejado fuera de juego. O sea, las casas, a partir de la década de los 80, por ley tienen que tener cuarto de basura sanitaria. En el plan general, si tú, no sé en qué zonas... Yo, por el tema de la vivienda, no conozco casa que tenga, por ejemplo, 15 años de antigüedad. La casa donde vivo tiene más años de antigüedad. Bueno, tú tienes la Aqua, que cuentan con cuartos de basura. Tú tienes la Coviscarra, cuenta con cuartos de basura. Hay zonas de la avenida con edificación más reciente, como puede ser Aranzábal, que tiene cuartos de basura. Yo he introducido ahí otra modalidad. Andrés hablaba de las bicicletas, por ejemplo. Andrés, no desviemos el tema. Andrés hablaba de un sistema tradicional de basura. Yo he introducido otro debate. Es decir, ¿por qué tenemos que hacer servicios diarios de recogida de basura de residuos brutos? ¿Por qué no hablamos de sistemas no diarios de recogida de residuos? Pero para residuos determinados. Obligaríamos a gestionar, nos sentiríamos todos más obligados a gestionarlo mejor. Yo lo he introducido ahí, porque hablabais de un sistema de recogida muy cercano, pero vamos a ir más allá. ¿Por qué no introducir también ese debate? ¿Estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad? Es difícil, ¿no? Yo me río porque a mí cuando me han invitado a ver una ciudad de esas zonas nuevas de expansión de Vitoria-Gasteiz, a mí lo que me han dicho los propios propietarios, y este es el cuarto de las bicis. Y me he quedado más satisfecho que dije, pues será el cuarto de las bicis, qué maravilla, porque claro, subir la bici hasta el quinto y en este ascensor, qué maravilla. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo a la gente no le voy nunca a decir, y seguramente así es, ¿no? Así está hecho para ello, pero a nadie dice, y este es el cuarto de basuras, que no lo utilizamos porque aquí no se aplica esta forma de entender la gestión de residuos. No, los aplica porque los propios... Bueno, y también igual era el sistema tradicional, y precisamente pues otro tipo de políticas se ha llevado a otro sistema, ¿no? Te quiero decir que muchas veces, porque yo creo que eso antes hacía así, bueno, se hacía seguramente muchísimos años, ¿no? Pues no lo sé, pero seguramente se hacía. Pues igual ese es el sistema tradicional, igual muchas veces hay que volver a lo tradicional en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, y efectivamente, y de todas formas, a mí me parece bien que haya los dos cuartos, ¿eh? Porque yo creo que son necesarios los cuartos de la bici también. Es decir, que tampoco vamos ahora aquí a... De todas formas, en cuanto al sistema de recogida, que era un poco el debate que estábamos ahora, lo que sí que es verdad que el nuevo sistema que hemos introducido, el sistema de recogida neumática, recoge todas esas inquietudes. Es decir, tiene la ventaja de la recogida por contenedor, pero incluso en las zonas nuevas, los propios buzones no están en la vía pública, sino que están en la propia urbanización, con lo que se recoge ambas filosofías. Es decir, que eso, si lo podemos hacer extensivo, lo pudiéramos hacer en fases, en años, extensivo a toda la ciudad, pues podría ser el sistema menos malo, siempre y cuando, y ahí coincido mucho con Javier, la concienciación ciudadana es básica. En el sistema neumático. Sistema neumático, o en el sistema de islas verdes nos pasa lo mismo, es decir, vosotros si visitáis la ciudad en estos momentos, las 1000 islas que tenemos, los 1000 contenedores que tenemos, en muchos ríos,